Así es, estamos aquí juntos a pesar de la distancia. No queremos dejar pasar por alto este día tan importante. Recordar nuestra lengua y sus maravillas. Recordar de dónde venimos. Recordar lo que somos desde el exilio. Recordar los incontables mundos que se crean al abrir un libro. Amar sus caminos y lugares Amar legendarios. lo inimaginable, lo inevitable y lo increíble. Abrazar los recuerdos donde fuimos felices. Entender los tiempos y los contextos. Para expresarlos desde el sentir. Y tener la certeza de que las palabras rompen barreras y abren corazones. Si alguien me pide que responda rápidamente cuál es el primer objeto que me viene a la mente cuando escucho la palabra palabra, sin duda alguna mi respuesta es espejo. Las palabras tienen la particularidad, yo digo que tienen el milagro de reflejar lo que piensa una sociedad, los valores que representa una cultura determinada, incluso la nuestra. Las palabras tienen la fuerza para derribar obstáculos que pretendan impedir la diversidad y el crecimiento colectivos. Las palabras permiten trazar las líneas de los objetivos que se desean alcanzar e identifican problemáticas a solucionar, como el debate planteado en el lenguaje de género. Un saludo muy especial a los niños y a las niñas. Queremos darle una información a los estudiantes y a las estudiantes, como si al mencionar a los estudiantes excluyera a las niñas, como si al mencionar los niños excluyera a las niñas. Tal es el poder de las palabras, que no solo dan vida a las leyes que rigen una sociedad, permitiendo que se responda ante la injusticia o el abuso, sino que incluso el mismo Dios se valió de la palabra para crear el mundo. Ya nos lo dice el autor sagrado en los capítulos 1 y 2 del libro del Génesis. Y dijo Dios. Ahora bien, aplicada para el engaño, la mentira, la vulgaridad, la trampa, el abuso, la bajeza y la imposición, la palabra puede silenciar voces, ideas, afectos y opiniones y empuñarse como un arma para el desarrollo de los peores infiernos. Sin embargo, en el corazón y en los labios correctos, la palabra se convierte en una llave que abre todas las puertas a través de la comunicación sincera, transparente, directa, honesta, propositiva, cercana, respetuosa y acogedora. La palabra, cuando forma parte de un idioma, dispone al conocimiento y nos facilita la transmisión de ideas y sentimientos que desde pequeños aprendemos y disponemos toda nuestra relación con el otro y con el mundo. Así que paulatinamente nos vamos llenando de cientos de miles de ellas. Y cuando accedemos a la formación escolar, nos encontramos con maestros que se convierten en grandes cómplices, que nos incitan a descubrirlas en los libros, en la academia, en la interacción. En ese orden de ideas, entender una palabra en su sentido puro y real, despojada de utilitarismos y vulgaridad, es abrazar la vida, es acoger al otro y enaltecer el conocimiento. La manera en la cual algo se cuenta y los términos que se usan para hacerlo le darán un sentido a ese relato y afectará de manera determinante la interpretación que el público haga de ese mismo sentido. Manejar de modo adecuado el lenguaje no solamente permitirá vender un producto de la mejor manera o favorecer una posición política o religiosa. Manejar adecuadamente el lenguaje seguro que facilitará y nutrirá nuestras interacciones humanas. Para finalizar, no se puede olvidar que la palabra también se ve amenazada constantemente. Cientos de riesgos se ciñen sobre ella, como en el caso de algunos lenguajes electrónicos, de manera especial en las redes sociales, que preconizando un falso simplismo, una falsa economía del lenguaje, las ignoran, las modifican a su amaño, las encierran en la mazmorra del olvido. Incluso las mutilan y las someten a toda clase de vejámenes y burlas que tanto proliferan en estos tiempos. Hoy como ayer, la palabra sigue iluminando como el sol, de frente, con fuerza, implacable,
porque esa es su esencia. Hoy la palabra sigue siendo una espléndida oportunidad para descubrir el mundo, para surcar un infinito universo de posibilidades. Hoy, como ayer, la palabra se deja moldear en la mente, pero sobre todo en el corazón y en las manos de aquellos hombres y mujeres que con todo su talento descubren su belleza interior y son capaces, como arquitectos de la vida, de ponerla en textos que reflejan de manera sublime la realidad. Por ello, deseándoles un feliz día del idioma, desde acá quiero invitarlos a que escuchemos a José William y a Sandra, dos de sus maestros, cómo a través de un texto espléndido de Gabriel García Márquez nos cuentan la realidad y el sublime valor de la palabra, que es capaz de reflejar acontecimientos que incluso muchas veces pueden resultar dolorosos. Escuchemos con atención y disfrutemos. Capitán, el niño está preocupado y muy incómodo debido a la cuarentena que el puerto nos impuso. ¿Qué te preocupa, muchacho? ¿No tienes suficiente comida? ¿No duermes lo suficiente? No es eso, capitán. No puedo soportar no poder desembarcar y abrazar a mi familia. Y si te dejan salir del barco y se contaminan, ¿cargarías con la culpa de infectar a alguien que no puede soportar la enfermedad? Nunca me lo perdonaría, pero para mí inventaron esta plaga. Puede ser, pero ¿y si no fue inventado? Entiendo lo que quiere decir, pero me siento privado de mi libertad, capitán. Me privaron de algo. ¿Y tú te privas aún más de algo? ¿Estás jugando conmigo, de alguna forma? Si te privas de algo sin responder adecuadamente, habrías perdido. Entonces, ¿quieres decir, como dices, que si me quitan algo para ganar, debo privarme de otra cosa? Exactamente. Yo hice cuarentena hace 7 años atrás. ¿Y de qué te tuviste que privar? Tuve que esperar más de 20 días en el barco. Había meses en que ansiaba llegar al puerto y disfrutar de la primavera en tierra. Hubo una epidemia. En Porto Abril se nos prohibió bajar. Los primeros días fueron duros. Me sentí como tú. Pronto comencé a enfrentar esas imposiciones usando la lógica. Sabía que después de 21 días de este comportamiento se crea un hábito, y en lugar de quejarme y crear hábitos desastrosos, comencé a comportarme de manera diferente a los demás. Empecé con la comida. Me propuse comer la mitad de lo habitual. Luego comencé a seleccionar los alimentos más digeribles para no sobrecargar el cuerpo. Comencé a nutrirme con alimentos que por tradición histórica habían mantenido al hombre sano. El siguiente paso fue agregar a esto una purificación de pensamientos no saludables y tener pensamientos cada vez más elevados y nobles. Me puse a hacer ejercicio en el puente del barco. Un viejo hindú me había dicho hace años que el cuerpo mejoraba al retener la respiración. Me puse a respirar profundamente cada mañana. Creo que mis pulmones nunca habían alcanzado tal capacidad y fuerza. La tarde fue la hora de la oración, el momento de agradecer a una entidad por no haberme dado como destino privaciones graves durante toda mi vida. El hindú también me había aconsejado que tuviera la costumbre de imaginar que la luz entraba en mí y me hacía más fuerte. También podría funcionar para los seres queridos que estaban lejos, por lo que también integré esta práctica en mi rutina diaria en el barco. En lugar de pensar en todo lo que no podía hacer, estaba pensando en lo que haría una vez que llegara a tierra firme. Visualizando las escenas de cada día, las vivía intensamente y disfrutaba de la espera. Todo lo que podemos obtener enseguida, rápido, no es interesante. Esperar sirve para sublimar el deseo y hacerlo más poderoso. Me privé de comidas ricas, botella de ron y otras delicias. Me habían privado de jugar a las cartas, de dormir mucho, de practicar el ocio, de pensar solamente en lo que me estaban privando. ¿Cómo terminó, capitán? Adquirí todos esos nuevos hábitos. Me dejaron bajar del bote mucho más tarde de lo esperado. ¿Te privó de la primavera entonces? Sí, ese año me privaron de la primavera y muchas otras cosas.
pero aún así florecí. Llevé la primavera dentro de mí y nadie me la puede quitar. Gabriel García Márquez. Llegados a este punto no me gustaría despedirme sin antes, ¿verdad?, pedirles en primer lugar su colaboración a las diferentes actividades que desde el área hemos planeado durante esta semana con ocasión del Día del Idioma. Y no me gustaría tampoco despedirme, pues en este caso, sin plantearles un reto. Sería muy bonito, ¿verdad?, el que pues pudieran escoger pues su lugar dentro de la casa, ese lugar donde ustedes se encuentran más cómodos, y rodeados de sus libros favoritos pudieran invitar a sus papás o a sus hermanos para que compartieran junto a usted un momento y en el que pudieran en este caso debatir y poder conversar respecto a la lectura de cuentos o de obras que de alguna u otra manera, ¿verdad?, pues les ha marcado a lo largo de su vida, ¿no? Comentar un poquito sus aprendizajes y sus enseñanzas. Creo que sería un reto en este caso pues maravilloso y un reto realmente igualmente instructivo, ¿no? Piensen que en esta época de confinamiento la lectura pues no deja de ser un buen refugio, ¿no? Todos en este caso esperamos, como decía el filósofo Epicuro, a que lo malo, por muy malo que sea, pues acabe pasando, ¿no? Y no hay duda que esto va a ser así, que por difícil en este caso que pueda ser la situación en este momento, no nos cabe la menor duda de que finalmente pues las cosas volverán a la normalidad. Pero mientras esto sucede, indudablemente la lectura puede ser, como digo, un buen compañero de viaje, porque la lectura, no olviden, reduce el estrés, porque la lectura frena el deterioro cognitivo, porque la lectura mejora el sueño, porque la lectura puede mejorar, y de hecho lo hace, las habilidades sociales, y porque la lectura también nos hace más inteligentes. Pero en definitiva, la lectura nos proporciona siempre un placer inenarrable y nos hace siempre un poco más sabio. Bendiciones, cuídense mucho y espero verles muy pronto.